mirá, Les va bien. mirá la carucha que tienen allá del otro lado. Cara de crisis, mi amor, está todo mal. ¿Qué querés? Bueno, todo mal. está bien, es verdad, está todo mal, es verdad, la cosa está complicada, Muy pero... mal, ¿no? Re mal. Bueno, mira, en principio todo depende del lugar donde lo mires. Las cosas son terribles y qué sé yo y todo lo que quieras. Pero si uno pudiera encontrar algo bueno dentro de lo malo, ¿no? Si uno se acostumbrara a tratar de encontrar que hay algo que es rescatable, quizás podría rescatar la situación para que de alguna manera nos sirva para algo. Porque desde quedarnos quejándonos nada más, la verdad es que no alcanza. No, me imagino que no, pero bueno, cuesta. Bien, hay situaciones que se relatan y que quedan y que de alguna manera nos ilustran sobre esto. Te voy a contar una pequeña historia que dicen que es real. En medio de toda la situación crítica respecto de los blancos y los negros en Estados Unidos, había un alcalde en el sur, tradicionalmente segregacionista, racista, discriminador. Había un alcalde que tenía una situación con los negros muy, muy terrible. Entonces cuentan que en medio de una carretera hay un granjero negro que va con su caballo tirando de su carro y detrás viene el auto blanco oficial del alcalde de la ciudad. El caballo, mientras está caminando, va dejando bosta en el camino, excretando, y de repente el auto del alcalde pisa la bosta del caballo del tipo. El alcalde se pone loco porque adoraba su auto, manda que detengan al granjero y lo trae, le dice: ¿cómo estás ensuciando las carreteras con la bosta de tu caballo, negro basura? Y el tipo lo mira y dice: bueno, pero es que es mi caballo. Y dice: ¿qué es tu caballo? A mí no me importa, tu caballo tendría que estar educado porque es un caballo de negro y por eso hace cosas de negro, y lo empieza a denigrar absurdamente. Mal. Entonces le dice: bueno, pero ¿qué quiero que hagas? ¿Qué quiero que hagas? Le pregunta muy bien. Lo que vas a hacer ahora es vas a limpiar la bosta de la ruta, vas a limpiar la ruta. Y entonces el negro dice: bueno, está bien, no sabe cómo hacer para ponerse. Y entonces va hasta el carruaje para tratar de traer una escoba o algo, y dice: no, te vas a comer la bosta de tu caballo. Y te imaginás la situación, ¿no? En una situación complicada, están los guardias del alcalde, y entonces el tipo se arrodilla, y justo cuando va a empezar a comerse la bosta de su caballo, viene un auto, y es Martin Luther King. Martin Luther King Jr., que pasa por ahí, estaba en campaña. Y entonces ve lo que pasa, para el auto y dice: ¿qué pasa? Dice: pasa que este negro, igual que vos, ensució con su caballo el camino de la ruta de Estados Unidos y ahora va a tener que comer la bosta de su caballo. Entonces Martin Luther King dice: si él come, yo también como. Entonces se arrodilla al lado del otro tipo y empiezan a comer la bosta del caballo. El alcalde no puede soportar la situación, no puede hacerle nada a Martin Luther King y se va. Martin Luther King lo ayuda al otro, lo levanta y dice: ¿estás bien? Dice: sí, estoy bien. ¿Querés que te lleve? No, gracias, qué sé yo. Vos sos Luther King, ¿no? Sí, soy yo. Dice: ¿estás bien? Dice: no, gracias por parar, qué sé yo. Se abrazan, el granjero sigue y Martin Luther King sigue su camino. El granjero llega a la casa y le dice: ¿cómo estás? Dice: espectacular. Dice: ¿qué te pasó? Dice: si supieras con quién almorcé hoy, no vas a poder creer. Abrir de este lugar forma parte de nuestro compromiso de tratar de mostrar que en realidad, aún en medio de las peores situaciones, habrá que buscar la manera de encontrar la forma de seguir adelante, y esa manera es a veces también desdramatizar lo dramático que tiene la situación, que no hace falta dramatizarla más, porque del vamos es dramática, ¿no? Situación dramática que tiene que ver con el tema de hoy en El Buscador, que es la crisis se mete en mi casa. Lo que vamos a compartir ahora es parte de una nota que hace un tiempo Lucas Guagnini publicó en el diario Clarín. Se titulaba algo así como Chicos amos de casa, esta nota. Y cuenta, por ejemplo, estos ejemplos. Martín decide abrir una botella. La tapa está muy dura y en el intento se rompe el vidrio. Se corta la mano. Su hermana menor se asusta al ver la sangre y comienza a llorar. Llaman a su amigo del barrio, el niño prepara un botiquín y se va para lo de Martín a curarlo. Cuando llega le pregunta: ¿y tu mamá? Y Martín responde: trabajando. Martín tiene 12 años, su hermana menor 8. La madre, una contadora separada, los deja todos los días entre 4 y 5 horas solos. Otro de los casos que cita Guagnini es este. Dice: en el barrio de Boedo viven Julio, de 8 años, y Graciela, de 12. Julio está contento por una mala noticia. Su papá hace poco se convirtió en uno de los desocupados que engrosan en ese entonces el 14% de fuerza laboral inactiva. Entonces lo cuida y él ya no tiene que ir mañana y tarde a la escuela. El padre, Felipe, explica: es un dilema terrible. Si consigo un trabajo, vamos a tener que volver a dejarlos solos como hasta hace unos meses. Terrible bueno. El tema de hoy. Quédense en El Buscador, por supuesto. Gracias. Esta es efectos y consecuencias de la crisis.
Crisis que está en su casa, en la mía, en la de todos. Una crisis que, como se viene diciendo últimamente, es la más transversal de todas las crisis que Argentina ha padecido. Una crisis que de alguna manera nos afecta a todos. Crisis porque es un cambio, crisis porque implica un peligro y crisis porque también implica una oportunidad. Una oportunidad de modificar algunas cosas, una oportunidad de aumentar algunos darse cuenta. Pero esta crisis tiene características que la hacen muy especial, que tiene como especialidad, digamos, que conlleva cierta profecía respecto del futuro. Y entonces quiero preguntarles a ustedes, ahora, a ustedes en sus casas, y a los representantes de ustedes aquí, con toda sinceridad, con toda sinceridad. Imagínense que pueden volverse adivinos. Imagínense que pueden ver el futuro. Y entonces pregunto, ¿qué va a pasar en Argentina dentro de 10 años? ¿Qué va a pasar en Argentina dentro de 10 años? Pero sean sinceros con ustedes, Pregúntenselo de verdad, ¿Cuál es la previsión? ¿Qué es lo que ustedes creen que va a pasar? Y compartan estas cosas con nosotros a través de las vías de comunicación y compartan también lo que aquí, los que están aquí lo representan, piensan. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en la Argentina dentro de 10 años? Nadie lo sabe. Así que estamos haciendo un trabajo imaginario, un trabajo de imaginación. ¿Qué va a pasar en Argentina en 10 años? Brevemente, 3 o 4 frases. Sí, lo que yo voy a decir no es muy lindo, pero ¿cómo puedo yo imaginarme qué va a pasar dentro de 10 años si no sé lo que va a pasar dentro de un minuto? Sí, ¿cómo no podés? No importa. ¿Qué va a pasar dentro de 10 años? Por eso. Pero yo tengo así el problema de que mis hijos se quieren ir del país, no tienen proyectos, no ven nada. La familia, si se van del país, se destruye, se desarma. ¿Qué puedo yo pensar? O nada, porque no sé qué va a pasar dentro de 10 años. No sé si voy a estar, no sé si voy a estar viva, no sé qué es lo que vamos a hacer. Bárbaro, ¿escuchó? Esta es la primera respuesta que a uno se le ocurre. No sé. Esta es la primera respuesta, no sé. Y no sé implica una respuesta. Yo lo que quiero es que vaya más allá. Que una vez que se conteste no sé, ahora se vuelve a hacer la pregunta. Imagínese qué Argentina vamos a tener en el 2012. ¿Qué va a pasar en Argentina dentro de 10 años? Sí, decime. ¿Qué crees vos? Yo, como si fuese adivina, yo me veo que en 10 años trayendo a mis hijos, porque yo no voy a ir a España, como un lugar de visita, donde mamá y papá nació, en un lugar donde fue un gran país y no pudo ser. ¿Y con qué te encontrarías? Me encontraría con otras costumbres, no sé. ¿Qué? En 10 años. Me encontraría con mis familiares que dejé. ¿Y cómo te encontrarías en Argentina, lo que te pregunto? Eso es lo que te pido que hagas. Te pido que pienses, ¿qué Argentina te vas a encontrar dentro de 10 años cuando vuelvas y que te fuiste? Y no sé qué me voy a encontrar. No sabes. A ver, ¿alguien tiene alguna idea de qué Argentina podríamos encontrar? Si entramos en el túnel del tiempo y aparecemos dentro de 10 años, ¿qué Argentina vemos? Bueno, yo no quiero adivinar, yo soy contadora, me gustaría dar un panorama optimista. En este momento no es bueno, pero me gustaría imaginar una Argentina hermosa, que todos pongamos el hombro, salgamos adelante y tener fe para nosotros y para nuestros hijos. Muy bien. Fíjense qué pasa, ¿no? Quiero que usted siga lo que está pasando en este programa exactamente así. Quiero que usted se dé cuenta de esto que está pasando hasta aquí. 4 personas contestaron. Ninguno pudo contestar a la pregunta. Claro, sí. ¿Cuál es tu nombre? Selene. Selene. Yo me imagino una Argentina peor a la que estamos hoy. Ah, eso quería escuchar. Un tu imaginario quería escuchar. No si peor o mejor, pero eso. Imaginario. A ver, ¿qué me cuentas? Sí, contame. ¿Tu nombre es? Andrea. Andrea. Yo espero que sea mejor. Eso es lo que esperás. Soy optimista. Eso es lo que esperás. ¿Pero qué ves? No qué esperás. ¿Cómo la ves? Cerrás los ojos, abrís dentro de 10 años. ¿Qué Argentina te parece que vas a encontrar? Linda, como siempre. Mejor. ¿Linda como siempre? ¿Estás linda ahora? Sí. Está linda la Argentina. Sí. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué pasa con todos los que estamos acá, que estamos engañados creyendo que estamos en una situación complicada? Está complicada. Ah, está complicada. Bueno, me tranquiliza un poquito. Soy desocupada, está complicada. Pero hay que ser optimista. Creo que vamos a salir adelante todos, con el esfuerzo de todos. Pregunto, ¿qué es ser optimista? Porque esto me parece interesante. Ser optimista es tratar de ver lo bueno donde no lo hay. Ser optimista es tratar de hacer una apuesta imposible. Ser optimista es tirarse por la ventana pensando que alguien se da cuenta y va a poner una red. Digo, ¿qué es ser optimista? Ver una salida. ¿Perdón? Ver una salida. ¿Ver una salida es ser optimista? Ajá. Para mí que sí. ¿Puede ser? Una oportunidad, sí. ¿Una oportunidad? ¿Es esto? Claro. Tengo mucho miedo de este optimismo muy a la violeta, ¿no? Tengo mucho miedo de quedarnos montados sobre la historia de un optimismo sin fundamento, sí, ¿no? Sin definir de qué hablamos cuando hablamos de optimismo, ¿no? Sí, claro, decime, agarró un micrófono, contame tu nombre. Mi nombre es Gustavo. Sí. Y yo creo que vamos a tener un mejor país que el que tenemos. Ajá.
porque creo que la gente va a seguir soñando. Me parece que uno tiene que serle fiel al sueño, y en la medida que uno crea las cosas que hace, va a ser optimista, va a tener humor y va a ser feliz. Además, me parece que no va a haber más crisis terminales, porque la crisis que vivimos, si bien es una crisis muy importante, habría que preguntarle a la gente de Israel, que viven en guerra, o a los que viven en Medio Oriente, o a los que están en España con la ETA. En ninguna parte del mundo hoy por hoy se está seguro, y si no, acordate del 11 de septiembre. Claro, absolutamente. ¿Sí, tu nombre? Sí, soy Cecilia. Jorge, yo lo que pienso es que no hay perspectiva. Al no haber perspectiva es difícil imaginarse hoy una Argentina dentro de 10 años. Lo que puedo imaginar es desaparición absoluta de clase media, aumentar la clase baja, y sobre todo menos argentinos, porque se están yendo todos. Yo tengo 26 años, muchos de mis amigos ya se fueron, son 5 que tengo afuera, y yo a fin de año probablemente también me vaya, porque no hay trabajo. Somos gente preparada, no somos chicos que no sepamos hacer nada, pero realmente no tenemos cómo mirar hacia adelante. Por eso digo que es un poco difícil pensar de acá a 10 años. Muy bien. Hay muchas manos que se levantan, y por supuesto uno se va animando a imaginarse y se va animando a poner en juego las cosas que uno pone en ese futuro supuesto. Pero este ejercicio tiene además mucho que ver con el tema de hoy. Porque la crisis que nos afecta en las casas, dentro de las casas, no fuera de las casas, la crisis dentro de la casa tiene mucho que ver con la imagen que los adultos de la casa llevan a la casa. La crisis de la casa tiene mucho que ver con esto que papá, mamá y los hijos mayores llevan a la casa. Y esto que lleva tiene mucho que ver con la mirada de futuro. Esta mirada de no sé lo que va a pasar es una mirada. Decir no sé lo que va a pasar implica algo, quiere decir algo, tiene que ver con el manejo de la incertidumbre. La incertidumbre, si ustedes lo quieren saber desde el punto de vista psicológico, es casi peor que el mal pronóstico. La incertidumbre tiene un peso y un daño respecto de las crisis familiares casi tan grave o peor como lo tiene la posibilidad de una catástrofe posterior. La idea de traer las imágenes de un futuro negro, o de un futuro incierto, o de la incertidumbre de lo que pasa, o de un optimismo montado sobre hechos inexistentes, de alguna forma genera una corrida, una situación complicada desde el punto de vista de lo que significa sostener el día a día de una familia. A todos nos pasan cosas cuando la realidad cambia tan brutalmente, cuando la realidad se desmejora tan brutalmente. Sí, yo me considero dentro de la clase media baja, nunca fuimos de mucho dinero. Mi marido es profesional, yo soy docente, hemos trabajado toda la vida. Yo soy contador público, tengo parte de la oficina aquí en casa, donde atiendo a mis clientes particulares, tenía otra oficina en otro lugar, tenía algunos empleados, también debido a la mala situación dejé de necesitarlos, porque principalmente porque no podía pagar los sueldos. Yo al principio trabajaba porque me gustaba, mi sueldo nunca influía en el presupuesto familiar, casi era no tenido en cuenta, pero hoy en día, gracias a mi trabajo, tenemos la obra social, si no tenemos, los chicos no tienen cobertura social. Mucho no se ha resentido, tratamos de mantener el nivel, quizás a costa de otras cosas que no sea educación. ¿En qué se ha resentido? En el cable de la televisión, en los celulares, en salidas, en paseos. Desde ese punto de vista ha bajado el nivel de vida, pero la parte de educación he querido que no baje. Tratamos de que los chicos no noten. Digamos que la esperanza es lo último que se pierde, y uno supone, no sé por qué, que la situación va a mejorar. Esta situación es angustiante. Toda la tendencia desde hace muchos años es en decadencia, y pareciera que es en retroceso. Hay mucha angustia, y la angustia genera enfermedades. Yo estuve internada hace un mes en terapia intensiva con una hipertensión grave, y toda esa angustia de no poder manejar alguna situación económica. Dice María de Palermo Viejo, 39 años, Jorge. Vivíamos bastante bien como clase media, pero tuvimos que acostumbrarnos a cambiar nuestro modo de vida. ¿Cómo hacemos para volver a empezar? Dice María. Yo creo que hacemos justamente de la misma manera que lo estás diciendo, ¿no? Empezando. Creo que hay muchos recomienzos. Yo creo que este es el tema de esta crisis, ¿no? Que por mucho que cierres la puerta, la crisis se te mete por la ventana un poquito.
pero depende de cómo impacta tu familia, depende de vos y depende de la estructura. Entonces, quizás sea bueno que ya que estamos aquí con la gente que te representa, nos preguntemos cómo nos ha impactado a nosotros, ¿no? A nosotros, más allá de estas miradas, algunas agoreras y otras optimistas, por llamarlo de alguna forma, y vamos a hablar ya dentro de un ratito sobre estas miradas, quiero saber cómo llegó la crisis a la casa de ustedes, ¿no? Sí, claro, decime. ¿Tu nombre es? Alicia. Claro. Bueno, la crisis en mi casa entró con el desempleo de mi esposo. Y no me provoca, como decía ella, estrés porque yo siempre trabajé para aportar algún lujito que no me permitía el sueldo de mi esposo. Y en este momento me encuentro con la necesidad de que ese trabajo me rinda para mantener mi casa. Y no estoy acostumbrada a eso porque tengo 30 años de casada. Mi esposo fue el único empleo que tuvo toda su vida, 40 años trabajó en esa empresa y jamás, en todas las crisis que pasaron, se me pasó por la cabeza que él pudiera perder el empleo. Y me cuesta muchísimo hacerme esa idea, y me provoca mucha angustia y no puedo aceptar lo que me está pasando. Me provoca angustia. Cuando vos decís no puedo aceptarlo, ¿qué me querés decir? ¿Cuál es tu nombre, me dijiste? Alicia. Alicia, ¿qué quiere decir que no puedo aceptarlo? Me cuesta darme cuenta de que, bueno, ahora el rol cambió y que yo soy la responsable de que la casa funcione en la parte económica, digamos. Y me cuesta un montón. Yo siempre aporté... ¿Te puedo ayudar con una mala noticia? Siempre fuiste la responsable. Sí. Igual que ahora lo sigue siendo él. Siempre fuiste. Este es el punto, ¿no? El punto está en que ocuparás un rol distinto, ¿no? Será un rol nuevo, un rol que antes no estabas acostumbrado. Pero la responsabilidad económica siempre la tuviste. No es de ahora. Quiero decir, sábete esto, ¿no? Aunque sea para alivianar un poco a tu marido por si está viendo, ¿no? No es que ahora ella empezó a hacerte cargo de lo que antes no era. Siempre fue. Lo que pasa es que antes no lo sabías. Quiero decir, esta crisis te trae a vos una conciencia de situación que antes no tenías. Así que no creo que hubiera valido la pena pasar para acá para que te des cuenta de esto. Pero ya que esto ha sucedido, me parece bueno que te des cuenta. Estás haciéndote cargo finalmente de algo que siempre fue tu responsabilidad. Y entendamos ahora que así como antes era tu responsabilidad, también lo es hoy en boca de tu marido y en manos de tu marido, avalar esta cosa que está pasando, ¿no? De todas formas, afortunada que pudiste hacerte cargo de esto, ¿no? ¿Sí? Así que, ¿qué será esto de no aceptar? Claro, sí. ¿Cuál es tu nombre? Silvia. Silvia. La crisis afectó mi pareja, la comunicación. Tengo para comer, gracias a Dios. Él tiene trabajo, pero tuvimos que descartar cosas, devolver coche, pagar de atrasado a los bancos, mucho, pero la pareja la destruyó completamente. En comunicación, en nervios, en irme a dormir temprano porque para no escuchar todos los problemas de todo. Me defraudó la Argentina. Tengo una hija de 26 años que va a recibirse de química y se quiere ir del país y sé que va a destruir más a la familia. Ojalá que no se pierda, ¿no? Porque de verdad si uno se va puede volver, si uno se pierde le va a costar un poquito más. Sí, ¿tu nombre? Sí, Alejandra. Claro. Yo soy una de las que volvió. Me fui 3 meses a Estados Unidos, dejé mi trabajo, mi mascota, mi familia, mis amigos, todo. Y el desarraigo es muy fuerte. Sobre todo por la mascota, debo decir. Sí, lo que más extrañaba. Obviamente. Ustedes se ríen, ¿no? Pero una encuesta muy seria que se hizo hace poco mundialmente demostraba que el 75% de las personas, si tuvieran que elegir a alguien con quien estar en una isla desierta, elegirían llevarse a su mascota. Esto es grave, pero en realidad esa es su decisión. Es verdad, en mi caso. Con respecto a lo que decía la señora de las perspectivas, si no las tenés en este país, no las vas a tener afuera. Si el empuje y las ganas y agotar las posibilidades en este país, no las vas a tener afuera. Pues por lo menos es duro, ¿no? Quiero decir, cuando vemos nosotros en nuestro programa, hablamos alguna vez sobre el desarraigo, es difícil el tema de irse de país y cambiar ¿no? Y a veces genera esto, que uno va con una expectativa determinada de creer que los problemas se solucionan afuera y no se Es como escaparse y decir, bueno, ya voy a hacer cosas que acá por ahí no me animaba a hacer. Pero eso no te soluciona nada. Absolutamente no. Porque cambian los roles y cambian los problemas. Absolutamente no. Pero te digo una cosa, me parece a mí tan interesante esto, me parece fantástico que la situación no esté planteada desde el lugar de que uno tiene que irse y desaparecer, ¿no? Me parece fantástica la situación de que pudiste irte, pudiste probar,
pudiste darte cuenta que no es lo que querías y pudiste volver. Y qué suerte que estás acá. Y estar gracias. acá. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Sí, vamos a decir a la señora. Claro. Sí, mi nombre es Amanda. Amanda. Y yo creo que la crisis afectó en mi casa, a mí como mamá, me tiene muy angustiada y muy mal de tener un hijo de 30 años desocupado, todo el tiempo en casa, ya sin ganas de buscar trabajo, de invertir en algo que no ve que tiene salida. Y una hija de 23 a punto de recibirse y pensando en irse del país. Entonces eso como mamá me tiene angustiada. Te conmociona. Sí, claro que sí. Sí, claro, decime. Sí, ¿Tu nombre? buenas tardes, Graciela. Claro. Bueno, a mí todo lo contrario. La crisis me ayudó. Ajá. Sí. Aunque le a ver, parezca vamos a dar un mentira. primer plano a la señora. Sí, claro. Vamos a... Mira, yo te explico una cosa antes de que nos cuentes. Todo el tiempo yo estoy tratando de ver desde dónde voy a tratar de ayudarlos a rescatar esta historia para que no dejen que la crisis les pase por encima, para que no dejen que las crisis los aplaste, porque el gran peligro es de verdad dejar que esto me invada y me aplaste, ¿no? Dejar que yo no pueda ni siquiera entender por dónde se puede salir. No tanto como en el chiste del primer bloque, pero sí de este lugar. Así que bueno, por fin encontramos a alguien que pueda creer. Gracias. A ver, Bueno. ilumínanos. Bueno, mi casa estaba toda bien. Yo tengo 3 hijos, una hija de 15, un varón de 21 y un varón discapacitado de 25. Guillermo va a un centro recreativo para chicos discapacitados. Y claro, como mi esposo trabajaba en la Unión Obrera Metalúrgica, era todo bárbaro. Guille tenía su colegio pago, todo lo más bien. Cuando le echaron a mi esposo en julio, no pasó nada porque 3 meses la cuota cubría el hospital de día de Guillermo, ¿no? El centro recreativo. Aquí que cuando se terminaron los 3 meses, me vino la noticia de que Guillermo quedaba vacante. Ahí fue una desesperación porque Guille todo lo que aprendió durante todo este tiempo en ese hospital de día iba a retroceder todo, que nos han ayudado a nosotros a poder convivir con un hijo discapacitado, que a mí me costó muchísimo. Entonces, bueno, ahí es donde me empecé a mover, ahí es donde empecé a conseguir un montón de cosas y ahora estoy en ANAI, una asociación sin fines de lucro, para ayudar a todos los chiquitos discapacitados que, bueno, que necesitan este centro recreativo que es San Martín de Porres y que está en Isidro Casanova. Así que bueno, eso me ayudó muchísimo. Si a mi esposo no lo hubieran echado, seguía todavía todo bien en mi casa. Muy bien, un segundito. Muchas gracias, pero me encanta el ejemplo de lo que das, ¿no? Porque quizás sirva para entender por qué, ¿cuál es tu nombre? Graciela. ¿Por qué Graciela y su familia pudieron, yo diría bastante rápidamente, adaptarse a tener una historia de alguna forma, digo yo, adaptarse a la crisis con tanta rapidez, ¿no? Y me parece que tiene que ver con que ha habido otras crisis antes. Me parece a mí, sin conocerla, que el hecho de haberse podido adaptar a la crisis, que significa saber que hay en la casa un chico discapacitado de quien ocuparse, porque esto es una crisis, digo, para bien y para mal. Saber que hay un trabajo para hacer y saber que esta movilización nos tiene que poner en marcha, nos entrena para esto, ¿no? Y entonces digo yo, quizás sea la primera cosa que hay que aprender, ¿no? Habrá que aprender a esto que yo me anoté en el pizarrón pensando en qué momento se los iba a mostrar y que ahora me parece que este es el tiempo, ¿no? El tiempo aparece una situación determinada y por supuesto esta situación genera un cambio, ¿no? Este cambio es un cambio a veces desagradable, a veces desagradable, ¿no? En el caso del que hablamos, de las crisis, este cambio es todo lo que no tengo, todo lo perdido, todo aquello a lo que tuve que renunciar, todo aquello que ya no puedo y que quizás no pueda nunca más. Y entonces frente a este cambio yo me resisto, digo, no puede ser, no, yo no quiero que me pase esto, yo quiero seguir haciendo lo mismo, quiero seguir yendo, y entonces me engaño, me miento, acomodo, saco de acá, saco de allá, digo que ya va a pasar, uso mis ahorros, no quiero, me resisto al cambio, me resisto a este cambio. Pero si la situación de crisis se prolonga en el tiempo, entonces esa resistencia me va a obligar a que yo me dé cuenta definitivamente de qué cambio está, que asimile las consecuencias directas de este cambio. Si yo puedo hacer de darme cuenta
carne en mí, posiblemente lo que pase sea que yo rechace. Y rechace quiere decir que me quede en la queja, que me quede en el lamento, que me quede en la parálisis de la inacción. Que yo diga, esto no puede estar pasándome a mí. Yo no permito que esto me pase, yo no quiero que me pase, yo la verdad es que no voy a permitir que esto me pase, yo no puedo soportar que esto me pase, si esto me pasa yo no lo voy a poder soportar, si sucede un poquito más, y que yo genere esta idea de que no va a pasar, de que se tiene que terminar, de que yo trate de producir mágicamente un cambio en esta situación de cambio que por supuesto no sucede. Si yo voy a poder crecer desde esta situación de cambio, resistencia, asimilación y rechazo, voy a poder crecer. Entonces va a aparecer el último paso, que es el paso de la aceptación. ¿Qué quiere decir aceptar? Quiere decir, estoy contento de que todo esté mal. No. ¿Qué quiere decir aceptar? Quiere decir, bueno, no importa. No. Aceptar quiere decir, esta es la realidad y ahora sobre esta realidad voy a operar yo. Aceptar quiere decir, yo puedo afrontar la realidad que viene. Aceptar quiere decir, esto es lo que sucede y yo tengo que actuar sobre esto. Aceptar quiere decir, Argentina no es, en este momento, el país que todos hubiéramos querido tener. ¿Es verdad? Argentina no es, en este momento, el país que fue alguna vez. Algunos de nosotros ni siquiera conocimos a este país del que tanto hablamos, el granero del mundo, la quimera, el lugar donde la gente venía a hacerse en América. Uno siempre sigue preguntándose cómo puede ser que mi abuelo haya sido tan idiota de venir acá, justo acá. Había países tan lindos para ir. El tío de mi abuelo se fue a Canadá, y el otro se fue a Estados Unidos, el otro se fue a Italia, y mi abuelo tarado tenía que venir acá. Bueno, porque acá estaba el paraíso. Porque acá estaba el lugar, porque acá era de verdad el lugar donde uno podía trabajar, donde uno podía ser recibido con la hospitalidad argentina de siempre, donde de verdad podía ser el lugar donde valía la pena vivir este desarraigo que significaba parir hijos y tener nietos y educarlos. Así que este fue ese país. Pero este no es este país, no es el que fue, no es el que nosotros quisiéramos que sea, y tampoco es el que muchos nos dicen que debería llegar a ser, y este destino de grandeza inevitable que nos quieren convencer. Este es el que es. Y sobre este que es sobre el cual podemos actuar. Y se actúa a partir de aceptar la realidad. Y de aceptar que la crisis significa un cambio, y que este cambio debería generar una acción. Cuando yo entiendo que esta aceptación de las cosas genera una acción, entonces caemos en una palabrita que vos dijiste hoy, y que yo te pregunté qué quería decir, que es la palabra optimista. Porque quiero que usted sepa, a nosotros que nos gusta tanto el significado de las palabras. Optimista viene de opus quiere decir obra, quiere decir trabajo. Optimista es aquel que cree que hay cosas por hacer. Optimista no es el que ve el futuro fantástico y maravilloso. Optimista no es el que extrae las buenas cosas. Optimista no es el que a la violeta niega que esto sea un problema. Optimista es aquel que todavía cree que hay cosas para hacer. Pesimista es aquel cuya percepción de la realidad hace que rechace tanto que estacionado aquí cree que no hay nada para hacer. Este es el pesimista, el que se quedó parado en esta rueda de ciclo. El optimista es aquel que porque acepta es capaz de producir un nuevo cambio. Optimista es aquel que puede cerrar el ciclo, aquel que es capaz de, porque acepta la situación, trabaja y construye, afronta y entonces genera un nuevo cambio de una situación. Una situación que seguramente genere su resistencia, porque también las buenas cosas generan su resistencia. Optimista es aquel que es capaz de aceptar las cosas, aunque no le gusten. El mensaje es de Lorenzo de Almagro, tiene 34 años y dice: volví al país para que mi hijo naciera acá. Invertí todo lo que había ganado y hoy nuevamente me quedé sin nada. ¿Cómo hago para ser optimista? ¿Cómo puedo volver a apostar en este país? Bueno, creo que es justamente lo que acabamos de decir y vuelvo atrás, ¿no? La idea es saber qué se puede hacer. Quiero decir, la situación producida es grave, la situación de cambio es desagradable, la situación de lo que nos pasa es terrible. Y yo creo que lo peor de todo lo que nos pasa es que alguna gente joven puede, con todo derecho, pensar en una catástrofe futura, donde vive lo que nos pasa, como hemos dicho ya en nuestro programa, no como la destrucción de algo, sino como el derrumbe de todo. Y este derrumbe de todo es una vivencia muy, muy difícil de sostener. Que la situación es grave, no hay ninguna duda. Que la situación es desagradable, no hay ninguna duda. Pero una de las situaciones desagradables es esta que nos contaba. ¿Cuál es tu nombre? ¿Recordame? ¿Sí? Selene. Selene. Es la que nos contaba Selene, de alguna manera.
Porque el tema con Selene básicamente es este, ¿no? Que es de esto que te pasa, ¿no? De esto que nos pasa a todos, ¿no? Y en esta visión catastrófica, ¿cómo te podés insertar, ¿no? La verdad, desde un lugar muy difícil, me parece a mí, que esto es lo que intento entender que te pasa a vos y que le pasa a mucha gente, sobre todo gente de tu edad, donde está pensando en qué va a hacer de su vida, ¿no? Entonces yo digo, muy bien, supongamos que decidieras quedarte en esta Argentina que ves como catastrófica y terrible de cara al futuro. ¿Qué decidís? ¿Qué hacemos? ¿Te vas a quedar? ¿Te vas a ir? ¿Qué pensás hacer? Sí, no, quedarme. Te vas a quedar, muy bien. La pregunta es, ¿qué pensás hacer en esta Argentina que prevés tan catastrófica? ¿Sabés ya? No, realmente no lo sé porque hace 1 año y medio que estoy sin trabajar. Es la primera vez que estoy desempleada y veo que no hay demasiadas posibilidades. Veo que, o sea, estoy buscando y veo de que el camino es muy angosto, es muy estrecho. Entonces, es una situación que me genera mucha impotencia, mucha bronca. Y sí, me quiero quedar porque este es el país en donde nací, esta es la cultura que tengo y bueno, quiero hacer algo por estar acá, pero... Muy bien. En principio esta es la primera llave. La primera llave es darte cuenta que todo depende de lo que vos hagas. La primera llave es darte cuenta que no se trata de que esto sea bueno o malo, porque seguramente que es malo. Seguramente que esto es lo malo que nos pasa. Pero además de que es lo malo que nos pasa, lo que importa es qué vas a hacer vos con esto malo que nos pasa. ¿Qué vas a hacer vos a partir de esta aceptación? Porque si te quedás en el rechazo, entonces te vas a quedar en un lugar que es muy, yo diría, buscado por muchos argentinos. Es el lugar de la queja. Es el lugar de la queja. El lugar de los dos que se encuentran y uno dice, ¡ah! Y el otro le dice, decímelo a mí. Desde este lugar de quedarnos quejosos, quejándonos de lo quejoso que está la situación de la cual hay que quejarse, de este lugar no alcanza. Hace falta salirse de este lugar de rechazo para aceptar, aunque sea doloroso lo que hay para aceptar. Y aceptar significa ponerse en funcionamiento. Yo digo, no sabés qué es lo que vas a hacer, pero sabés que vas a hacer algo. Y en este saber que vas a hacer algo, tenés que saber también que podés afrontar lo que sigue. Que podés afrontarlo como persona, que podés afrontarlo como pareja, pero no puedo. que podés afrontarlo como pareja, porque tu pareja tiene que saber que puede afrontar esto, porque si no lo puede afrontar, es porque de antes no podía. Porque esa es la otra historia que hace la crisis, ¿no? Poner una lupa de aumento en los problemas que traíamos de antes. Poner una lupa de aumento en los problemas que tenía yo con mi autoestima de creer que no sirvo para nada, ahora sirvo menos para nada. Poner una lupa de aumento sobre los problemas de incomunicación de mi pareja, porque ahora hay menos incomunicación. Poner una lupa de aumento sobre los problemas que tengo en relación con mis hijos, porque ahora ya ni siquiera tengo tiempo para comunicarme. Poner una lupa de aumento sobre los problemas que tengo sobre cómo manejarse el dinero, sobre cómo manejamos el poder, sobre la capacidad de decisión. Quiero decir, me parece a mí que es importante darse cuenta que esta realidad nos confronta con algunas cosas que ya venían pasando y que ahora quizás pasen un poquito más. Alicia, ¿verdad? Sí, Alicia. Claro, Alicia. Con respecto a la aceptación, en este caso que usted hablaba a esta chica, a mi hijo le pasó una cosa por el estilo. Él hace 1 año decide con su novia irse a vivir juntos, forman un hogar. Y hace pocos días me pidieron si podían venirse a vivir a casa. Absolutamente, Alicia, ¿no? Ni te gastes en describirlo. Esta es la realidad de cientos de miles de personas que están ahora viendo este programa y que en realidad están pensando en volver a la casa de los padres, que están recibiendo a los hijos que vuelven, que están en realidad haciendo una redistribución de todos los recursos que tienen. Porque me parece a mí que serviría para aclarar que esto que me pasa, no soy el único que le pasa. En general, en muchas familias argentinas, lo que viene pasando es una familia constituida por un papá, una mamá, y vamos a decir ahora 4 hijos, que en realidad tenía una situación, vamos a decir, de una clase media, los dos trabajando, o posiblemente él trabajando y ganando gran parte del dinero que se sostenía, y manteniendo no con holgura, pero sí con suficiencia a estos 4 chicos. Y de repente llega la terrible noticia de que papá ha perdido el trabajo. Esto es una realidad que yo diría se puede reproducir en algunos miles de familias de los que ahora están en televisión. Y entonces mamá, como Alicia contaba recién, se hace cargo de algunas de las cosas. O sale a trabajar para sostener, o se ve en la situación de tener que acompañar a este papá al cual le pasan cosas. En esta realidad, si esta familia venía funcionando adecuadamente y si los diálogos y las comunicaciones funcionaban bien,
posiblemente esta familia pueda hacer frente a la situación y pueda amoldarse y regularse para las nuevas cosas, pueda hacer este circuito. Pero si esta familia de alguna manera tiene una resistencia muy grande o no consigue asimilar lo que pasa o sigue rechazando y no consigue aceptar para hacer el cambio, muy posiblemente el cambio se produzca desagradablemente en estos roles. Y entonces, ¿qué va a pasar? Posiblemente este se deprima. Pero se deprima clínicamente, no ya de la tristeza de perder el trabajo, sino entre en una etapa de una depresión clínica que a veces hasta requiere ayuda profesional. No es poco decir esto, digo yo, ¿no? Y entonces esta tiene que hacerse cargo, transformarse forzadamente, digo yo, en lo que hoy se llama una jefa de familia, del cual vamos a hablar en algún momento. Y es muy interesante ver lo que pasa con estos chicos. Es muy interesante verlo desde el punto de vista social. Porque en general lo que pasa es que estos chicos adquieren roles establecidos, roles que de alguna manera están pautados. De hecho, puse 4 aquí para contarles de los 4 roles que adoptan los chicos, y cuando hay más de un hijo, cada uno de estos adopta un rol diferente. En general, el mayor se vuelve el amo de casa, esto que decíamos en el principio de la nota, ¿no? Se vuelve el que hace las cosas, ocupa el lugar de la mamá que no está, se hace cargo a veces hasta del papá, es el que va a hacer las compras, a veces el que cocina, a veces el que decide. Tiene 10 añitos, 11 añitos, 12 añitos, y si se vuelve el que lleva adelante las cosas, el que sostiene a los hermanos, el que consuela y contiene emocionalmente a los hermanos. El segundo, en general es el segundo, se vuelve el rebelde. Este es el que desobedece, el que no quiere saber nada, el que hace todas las trampas, el que en realidad termina fumando cuando tiene 10, 11 años, no va a la escuela, trae las malas notas. Este es el que lo hace rabiar a este. Es el contrarrol. ¿Por qué lo hace? Bueno, seguramente porque el rol de ser aceptado como el que hace las cosas bien es y encuentra cómodo hacer las cosas mal para poder ser aceptado. El tercero, en general el tercero, pero no necesariamente, en general el tercero es el que está ausente. No habla, no dice, hace lo que puede, no se lo ve. Le preguntan qué tal, dice, nada, no existe. Este está como borrado, como ausente. Parece que estuviera negando todo, parece que no estuviera en la situación. Y el cuarto, el más chiquitito, funciona como la mascota, el que hace que todos los demás se diviertan, el que sostiene con su humor, sus travesuras o sus pavadas a todos los demás. Cada uno tiene un rol determinado en esta estructura familiar que hace que esta familia se regule de alguna forma. Pero para que esto no sea grave, lo que hay que hacer es entender que estos roles son roles de tránsito y que tienen que armarse una estructura diferente familiar y que hace falta volver a juntarse como familia. Y juntarse significa hablar, y hablar significa comunicación, y comunicación significa tiempo, espacio y contenido. Significa saber que todos estamos en esto que nos pasa y que no podemos seguir escondiendo de nuestros hijos la realidad que tenemos, pero tampoco podemos tirarle el balde de todo lo que nos pasa, que no podemos echarle la culpa a nuestra pareja de que se quedó sin trabajo, pero tampoco podemos sentirnos culpables de no poder sostenerlo tal como el otro lo sostenía. Quiero decir, ni culpas, ni miedos, ni cargas excesivas nos van a salir de esa historia. Lo que nos va a sacar es saber cuál es la nueva actitud, cuál es la nueva forma, cuál es la nueva manera en la que podemos contenernos entre todos, en la que podemos comprendernos entre todos, en la que podemos juntarnos para construir de alguna manera algo que nos sirva para hacer este caminito de acá. El gran caminito de acá, que es la gran llave de la historia, ¿no? El camino de lo que se llama la superación de la crisis. Aceptar que hubo un cambio y producir un nuevo cambio a partir de esta aceptación. Si uno se da cuenta de esto, posiblemente algunas cosas puedan empezar a modificarse para adentro, y como digo siempre, nosotros en este programa no podemos hacer mucho de la piel para afuera, porque este es un programa que intenta trabajar de la piel para adentro. Este programa no es terapia, la verdad, nadie puede creer que esto es terapia, pero intentamos sí ayudar a que algunas personas entiendan lo que les está pasando de la piel para adentro, porque creemos que si uno puede acomodar las cosas de la piel para adentro, quizás las pueda acomodar mejor de la piel para afuera. Trabajamos para que ustedes sepan en realidad que hay una posibilidad, y que esa posibilidad es que ustedes cuenten con los recursos que ya tienen. Uno de estos recursos es la estructura familiar, otro de estos recursos, por supuesto, es todo aquello que yo sé, todo aquello que yo he aprendido y todo aquello con quienes cuento. Y por supuesto, una de las cosas con las que cuento es mi familia. En principio, yo creo que tenemos muchas conclusiones, porque además el tema no se agota acá, pero me parece a mí que coinciden todas en el mismo sentido, en el sentido de entender que aceptación no quiere decir resignación, que aceptar significa empezar a cambiar, que aceptar significa de alguna manera conectarse con los recursos que tenemos para hacer lo que nos falta, los recursos que tenemos para hacer lo que nos falta. Porque me parece a mí
que así como la salud no es la ausencia de enfermedad, así como ser sano significa tener la capacidad de curarse, pasar por una crisis significa tener la capacidad de resolverla, la capacidad de hacer. No significa ser capaz de cambiar la realidad en sí misma. La salud, desde el punto de vista de enfrentar una crisis, tiene que ver con eso. Y tiene que ver con, de alguna manera, conservar algo que se llama cierta cosa de la gratitud, que significa estar vivo. Yo no quiero volverme demasiado optimista, porque sé que el optimismo no suele ser una actitud inteligente en Argentina últimamente, y que es mucho más fácil parecer inteligente cuando uno es pesimista. Yo digo, solamente un idiota puede ser optimista en esta situación, y me jacto a veces de ser ese idiota, ¿no? Yo no sé si peco de optimista, pero creo que tenemos un cuento para el final del programa. ¿Qué podría yo hacer? ¿Qué podría dejar de hacer si vos me lo pedís? Bueno, vaya nomás. Y este cuento que yo quiero contar hoy, quizás alguna vez lo haya contado aquí en El Buscador, pero me sigue pareciendo tan pertinente que me da ganas de volver a contarlo. Este cuento habla de un señor que era el portero de un prostíbulo. Y era el portero de un prostíbulo porque no había en el pueblo nada que fuera menor que el portero del prostíbulo. Y él era analfabeto. Era el hijo del portero anterior del prostíbulo, que era a su vez el hijo del anterior portero del prostíbulo. Así como el prostíbulo pasaba de mano en mano de padres a hijos, también la portería pasaba de mano en mano de padres a hijos. Un día el nuevo dueño del prostíbulo, un joven que había heredado el negocio, le dijo al portero que tenía que llevar un registro de cuántas parejas entraban y hacer una pequeña encuesta de las cosas que pasaban, de cómo se sentían, de qué hacía falta cambiar. Y el portero le dijo, bueno, yo me encantaría poder hacer eso, pero yo no sé leer ni escribir. Mire, lamentablemente, le dijo el dueño del prostíbulo, no puedo traer a otra persona para hacer esto, así que si usted no sabe leer y escribir, lo vamos a tener que despedir. No, pero escúcheme, ¿cómo me voy a despedir si yo, mi abuelo y mi padre y el padre de su padre? No, bueno, usted quiera, pero si usted no sabe leer y escribir, se va a tener que ir. Le vamos a pagar una indemnización, claro. Y le pagaron una indemnización y, por supuesto, lo echaron. El hombre no sabía qué hacer, nunca había hecho otra cosa en la vida, era absolutamente analfabeto, no tenía ninguna otra profesión. Y entonces, como no sabía qué hacer, se le ocurrió que podía provisoriamente reparar algunos muebles, que es lo que hacía en el prostíbulo cada vez que una cama o un ropero se rompía. Y como no tenía herramientas, viajó 2 días hasta el pueblo más cercano a comprar algunas herramientas que le permitían hacer ese trabajo. De vuelta con su caja de herramientas nueva en la que había gastado parte de la indemnización, se encontró con un vecino que le dijo, uy, vecino, ya que lo veo con las herramientas, ¿no me presta un martillo? Dice, no, mire, yo lo necesito para trabajar porque me quedé sin trabajo, ¿sabe? Y lo necesito. Dice, no, pero ¿sabe qué pasa? Lo necesito hace mucho y yo no tengo tiempo para irme 2 días hasta el pueblo vecino porque yo tengo trabajo. Sí, bueno, pero yo no puedo prestárselo porque lo necesito. Dice, mire, ¿por qué no hacemos una cosa? Si usted me lo vende, yo le pago el valor del martillo y le pago sus 2 días de trabajo y entonces usted va y se compra otro. ¿Qué le cuesta? El hombre piensa y dice, le doy una ganancia para usted. El hombre vuelve a pensar y piensa que la verdad es que no hay problema. Así que va y compra el martillo y vuelve. Y cuando vuelve, el otro vecino le dice, ¿usted le vendió un martillo al vecino? ¿Usted le vendió? Sí. ¿No me puede vender una tenaza y una pinza? No, ya sé, yo le pago los 2 días de viaje y una pequeña ganancia y usted me los vende. Y entonces el hombre le vende también las herramientas al nuevo vecino. Y entonces se da cuenta que esto puede ser una buena cosa para hacer mientras tanto, porque como todo el mundo tiene trabajo menos él podría dedicarse a ir y traer herramientas. Y eso hace. Y gana muchísimo dinero. Y cada vez compra más herramientas. Hasta que un día decide poner una ferretería en el pueblo, que no había, para no tener que hacer tantos viajes. Y luego una gran ferretería. Y luego una fábrica de herramientas. Y luego, para hacer corta la historia, termina transformándose en un poderoso industrial, que lo primero que hace para festejar sus 10 años de fábrica es regalar al pueblo donde él vivía una escuela de artes y oficios donde se enseñara a trabajar y a leer y a escribir. El alcalde del pueblo hace una gran fiesta, decide darle una llave de la ciudad y decide hacerle firmar la inauguración de la escuela. El ex portero del prostíbulo dice, la verdad que me encantaría firmar acá, pero yo no sé leer ni escribir. El alcalde le dice, usted, uno de los industriales más poderosos del pueblo, ¿usted ha hecho toda esta fortuna sin siquiera saber leer y escribir? Sí, dice. ¿Qué hubiera hecho si hubiera sabido leer y escribir? Él dice, sería portero del prostíbulo.